Va a ser en abril y va a ser virtual la acreditación, y eso es de suma importancia, y saben perfectamente que es de suma importancia porque esa acreditación que dan a nivel nacional, pues es parte de su currículum. Cuando ustedes egresan y su título van a cuestionarlos, pues obviamente es mucho mejor evidencia si la carrera o el programa educativo está acreditado. Entonces, nada más como para repasar, no sé si vean ustedes ahí ese infograma que me hicieron favor de pasar. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Bueno, no es que memoricemos, bueno, yo no soy QFB, pero ya saben, yo les había dicho que yo no me peleo con nada del mundo, y sí es importante que toda la comunidad universitaria, que de alguna manera estamos insertos en el programa educativo de QFB, pues tengamos idea de qué dice la misión, qué dice la visión, el plan de estudios, etcétera, ¿no? Aunque ahorita estamos en esa como trascendencia, ¿verdad?, del plan de estudios 2020 al que tenían antes, que creo que es por ahí del 2012, no estoy muy segura. Sí es importante que conozcamos de manera general de qué se trata, ¿no? Entonces, por ahí están haciendo unos infogramas y nos lo pasaron, y me voy a permitir leerlo, ¿no? Acuérdense que una misión es como qué papel juega el QFB, y los QFBs particularmente egresados de la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba. Por ahí dicen que es así como los superhéroes, el programa de QFB tiene una misión, ¿sí? Tienen una finalidad. Y de primera instancia es formar integralmente profesionistas con competencias. Hay que familiarizarnos. Cuando hablamos integral, son personas donde no son solamente la parte académica o del conocimiento del área o de la disciplina, sino por eso toman materias como idiomas o de elección libre o deportivas. Ya ven que ahorita hay de artes, etcétera. Y ustedes se tratan de formar de manera integral, humanitariamente, ser tolerantes, trabajo en equipo, porque necesitan esas competencias, ¿no? Entonces, básicamente, la misión es eso, formar esos profesionalistas con competencias y que sean de manera integral. También, obviamente, ya particular en cuanto a su disciplina, forman profesionales capaces de desarrollarse en las ciencias farmacéuticas, químicas y biomédicas, y eso tiene mucho que ver con las áreas terminales. Farmacéuticas, pues el área farmacéutica, la parte química, pues puede ser un poco química de alimentos y un poco la parte de química orgánica, y biomédicas, pues sobre todo clínicos, y ya ven que biología celular y esos cuerpos académicos que de alto renombre, ¿no? Es importante seguir normas, ¿no? Que favorezcan el desarrollo. Cuando ustedes se integren como profesionistas del programa educativo como QFBs, pues se van a integrar a una sociedad, ¿no? Donde van a participar en el desarrollo económico del país. Y bueno, no solamente se desarrollan en las áreas terminales. Por ejemplo, lástima, pero a lo mejor si los tiempos alcanzan, algunas experiencias educativas del nuevo programa educativo que ustedes les llame la atención, a lo mejor que se pueda ofertar química de los cosméticos o cuestiones de ese tipo, pues ustedes pueden tomarla de elección libre, ¿no? Entonces, básicamente, acuérdense que sí tienen que estar familiarizados con la misión, y vamos a ir viendo con estas infografías que nos hicieron favor de enviárnoslo, para que se vayan familiarizando. Entonces, acuérdense que la misión es formar profesionales, ¿no? Y en varias áreas de oportunidad que generalmente se traducen en las áreas terminales, ¿ok? Entonces, esto es ahora sí que un break, porque sí es importante que ustedes estén familiarizados con lo que va a pasar. La acreditación es en diciembre,
y ustedes van a poder ser materia, o más bien son materia dispuesta para pues el cuestionamiento o el seguimiento de la acreditación, ¿ok? Y ustedes a veces son como que la parte que indagan mucho los acreditadores. Y acuérdense que nosotros somos una escuela pública y hay deficiencias, ¿no? Y hay buenos o malos maestros, hay buena infraestructura o mala infraestructura, pero estamos haciendo esfuerzo por ir mejorando, ¿no? Y eso lo pueden ver quien ha tenido oportunidad de ir a la Facultad de Ciencias Químicas. Ahorita parece una zona de guerra, donde está dirección y las secretarias, la están arreglando, pero son situaciones que momentáneamente a lo mejor incomodan, pero después ya que esté va a estar bien hermosa. De hecho está hermosa, las donas están muy hermosas, hay los ventanales, los laboratorios, van a encontrar otra facultad cuando ya nos integremos, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes tengan pertenencia. ¿Y qué decirles a ustedes? Ustedes como QFBs tienen esa característica de sentirse los pipiris nice y la pertenencia y si ven algo feo lo modifican y lo mejoran. Y eso es una característica muy importante de todos los estudiantes de QFB, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar acerca ahora sí del tema. Me va a hacer favor su jefa de grupo, ¿quién es? Julieta es, de recabar la información de los equipos. ¿Eh? Es Jimena, pero... Ay, es Coda Jimena, yo siempre le digo Julieta, tú. Jimena, para recabar la información y ya tener los equipos, ¿no? Para que empiecen a trabajar y ponerse de acuerdo, o si lo van a hacer de manera individual, pues también para saberlo, ¿ok? Bueno, vamos a ver, chicos, la parte de análisis instrumental y sí es importante que ustedes conozcan a qué se refiere análisis instrumental. Ustedes vieron con química analítica, creo que les da la maestra Marisa, vieron una clasificación general de la química analítica y vieron métodos clásicos y métodos instrumentales, ¿no? Los métodos clásicos... ¿No vimos nada? ¿No ven nada? No vimos nada, no nos dio clase. Ahora, uy, no me digan, qué tristeza, y es una parte fuerte que necesitan. Pero bueno, si por cuestiones de que no les dieron clases, pueden, regresando y reincorporando, pedir un remedial y que les den como un curso pues muy generalizado para que empiecen a realizar pues a llenar esos huecos que a lo mejor tuvieron, ¿no? Pero Pues bueno, de manera... clases, en general sí nos dio clases. ¿Mande? Que sí nos dio clases, o sea, de manera muy general sí nos dio clases. Bueno, pues Sí, a nos ver, dio material para trabajar los temas. Sí, nos dio mucho material. Ok, mire, la química analítica básicamente tiene una clasificación importante que son los métodos clásicos y los métodos instrumentales. Dentro de los métodos clásicos, seguramente les mencionó si es cualitativo, por ejemplo, las marchas analíticas, ¿no? ¿A qué le llaman marchas analíticas? Tratar de identificar con reacciones específicas elementos o minerales o sustancias en específico. Eso, ustedes lo pueden hacer hasta con un ensayo a la flama, es decir, a lo mejor si ustedes tuvieran un alambrito de cobre y lo meten en una flama, les va a dar una coloración que es muy específica, ¿no? A mí me gusta mucho el estroncio, si ustedes colocan una sustancia que tenga estroncio, se ve así como rojo carmín, muy bonito. Pero de alguna manera existen... no sé si han escuchado y seguramente donde dicen que hay enterrado oro,
en las noches oscuras se ve como una, ¿cómo le llaman? Una flama azulosa. Y bueno, químicamente, científicamente, puede ser posible que esos vapores de oro guardado de muchos años empiezan a emerger y con ciertas temperaturas empiezan a generar no flamas de unas llamas, sino unas especies de gases azulosos que es típico del oro, ¿no? Entonces, no es el fantasma que llama del más allá, sino que realmente hay gases o hay sustancias que pueden dar esa coloración, ¿no? Entonces, el abuelito que nos platicaba la historia de que el fantasma se veía azuloso y demás, bueno, químicamente podemos dar cierta explicación, ¿no? Y puede ser cualitativo, es decir, para tratar de identificar algunas sustancias, o puede ser cuantitativo, que quiere decir que voy a saber qué cantidad tiene de un analito en específico. Y ustedes van a ver titulaciones muy sencillas como ácido base o redox o la formación de un precipitado o el precipitado lo pueden recuperar y lo pueden filtrar y lo pueden pesar, que es la gravimetría. Entonces puede ser volumetría o gravimetría. En la parte instrumental requieren un equipo más sofisticado, ¿no? Que bueno, ahorita a mí, en lo personal, yo considero a la maestra Marisa, a mí en lo personal, pues no tengo instrumento, ni ustedes tienen instrumentos en su casa y tenemos que adaptar y tratar de entender el fundamento, ¿no? Por eso les pido mucha participación y mucha empatía, porque por mí fuéramos a la escuela e hiciéramos inventos, pero eso no es posible porque de verdad estamos en contingencia y la zona pues está peor tantito, ¿no? Esperemos que pronto se resuelva. Pero notoriamente el análisis instrumental requerimos de equipo electrónico, óptico, eléctrico, ¿no? Que nos ayuda a identificar o nos ayuda a cuantificar. Entonces, vamos a ver que la materia presenta ciertas propiedades que favorecen a que cierto equipo con ciertas características permita demostrarnos que existe, ¿no? Y bueno, en el caso de análisis instrumental, pues tenemos los fenómenos ópticos, ahí como ese triangulito que simula un prisma, es un haz de luz, si se dan cuenta, yo lo que les decía en la mañana, llega al haz de luz al prisma y se divide, ¿no? Se desbarata, se descompone en distintas emisiones. Entonces, esa luz blanca, al chocar con esas superficies, que en ese caso es un prisma, es un fenómeno de dispersión, descompone en varias longitudes de onda. Entonces, esas longitudes de onda, al chocar con un analito, con una materia, va a provocar pues situaciones, desde brincos electrónicos hasta vibraciones de las moléculas, por ejemplo, ¿sí? O puede haber un método de separación. El método de separación puede ser en una columna, a lo mejor en orgánica ustedes hicieron alguna placa fina, pero bueno, en instrumental usamos un método de separación generalmente de columnas y que por medio de características químicas, sobre todo polaridad, o puede ser estructuras moleculares, vamos a ir separando una mezcla y podemos al final colocar algún detector que puede ir diferenciando cada uno de los analitos presentes en la mezcla. Existen un sinnúmero de métodos instrumentales y en nuestro programa vamos a ver algunos, ¿no? Existen más. Aquellos que van a ir al área terminal de orgánica, van a ver todavía resonancia magnética nuclear de protón y de carbono 13, y también bilateral o coxi o noxi o no sé cómo le llaman, que son técnicas mucho más complejas que van a poder evaluar y desmenuzar la estructura de algunas moléculas. Pero bueno, aquí solamente vamos a ver de manera básica lo que es el método de infrarrojo, lo que es el método de UV visible, lo que es espectrometría de masas y una introducción a la cromatografía, que vamos a ver cromatografía de gases y cromatografía de HPLC o de líquidos.
La primera técnica que vamos a ver es el infrarrojo, es muy importante. Cualquier técnica a nivel general necesitamos una muestra. Igual la parte de análisis instrumental necesitamos muestras. Normalmente las muestras pueden ser que sean muestras puras o muestras como mezcla. Yo puedo, si es pura, pues estoy utilizando un estándar. Si es una mezcla, yo puedo cuantificar cada uno de los analitos. Entonces, si es una mezcla, primero vamos a separar esa mezcla. Entonces, parte del análisis químico es tratar de ir como extrayendo el analito de interés. Puede ser, no sé, alguna disolución diferenciada o puede ser en una columna. Cualquier método que ustedes, una filtración, cualquier método que ustedes utilicen para ir separando uno de los analitos. Y también pueden identificar el método de infrarrojo y el de UV visible, son métodos que se caracterizan más por identificar. Vamos a ver el infrarrojo y el infrarrojo van a poder identificar todas las moléculas que tengan enlace covalente, ¿no? Y ustedes ya saben que es un enlace covalente y saben cómo poder detectar esos enlaces covalentes. Eso lo vieron en química inorgánica, ¿verdad? Química básica, pero bueno, vamos a tomar esos conocimientos y ahora vamos a ir a la parte aplicativa, porque al ver una molécula ustedes me van a decir si es un enlace covalente o no y por qué, ¿no? Si es covalente, por ejemplo, en el infrarrojo lo vamos a ver. Si no es covalente, pues no se ve, ¿ok? Y eso es pregunta hasta de cuando les hacen una entrevista de trabajo, ¿sí? Y les van a decir, oye, yo podría analizar cloruro de sodio en el infrarrojo. Y entonces luego dicen, no, pues sí, sí se puede. No, pues tache guarache, no se puede, porque el cloruro de sodio tiene enlace iónico y el infrarrojo solamente se utiliza para enlace covalente. ¿Ok? Y bueno, van a poder ustedes también determinar o cuantificar, es decir, evaluar qué cantidad de analito existe en mi mezcla. Entonces, si se dan cuenta, también en el análisis instrumental existe la manera de identificar componentes, pero también de cuantificar componentes. ¿Ok? Bueno, esto lo vieron también en química analítica, que básicamente ustedes vieron que se clasifica en análisis cualitativo, análisis cuantitativo, en el cual voy a identificar algún analito. Seguramente han leído por ahí que pueden hacer reacciones en tubo cerrado o normalmente nosotros en laboratorio ponemos como una placa de cerámica que tiene algunas hendiduras o pocitos y nosotros ponemos gotitas de muestra y da. Por ejemplo, algo muy característico, el ion férrico, por ejemplo, el cloruro férrico, van con ciertas reacciones, vamos a ver sangre, digo, color rojo sangre, es muy típico el fierro. Pero si no, pues podemos identificar, les decía, por la coloración de la flama. Nosotros ponemos en el mechero, aquí como la foto, ven ustedes distintas tonalidades, ¿no? Y en base a esas tonalidades yo puedo ver si identificar por lo menos si existe la presencia o no del analito. Pero muchas veces también es necesario cuantificar, ¿no? No nada más identificar si hay presencia o no de ese analito, sino saber cuánto hay, ¿no? Y eso existe en métodos instrumentales y métodos clásicos que se utilizan para cuantificar. ¿Qué creen que sea de diferente si yo ocupo un método clásico o un método instrumental? ¿Qué diferencias podrían tener aparte del equipo, verdad? La exactitud. Exactamente, los atributos de calidad. ¿Qué puede ser? Precisión, exactitud, linealidad. ¿No se saben los atributos? ¿No? Confianza.
Normalmente la confianza se debe a algunos parámetros, por ejemplo, exactitud, repetibilidad, reproducibilidad. Pero bueno, más adelante vamos a ir viendo la diferencia de estas, límite de detección, ¿no? Posiblemente un método instrumental es más sensible, ¿verdad? Que el método clásico. O sea, detecta a lo mejor en cantidades de trazas o microgramos y el método clásico, pues no, requiere mucha cantidad. Un ejemplo que siempre presento es proteínas. Para medir proteínas, por ejemplo, no sé, en los alimentos, donde podemos tener pues cantidades fuertes ya en por ciento, ¿no? A lo mejor puedo tener un 2, 5, 10, 15, 20% de proteína. Yo utilizo métodos muy robustos, como puede ser el método de determinación por Kendall, ¿no? Este es un método para determinar proteína que utiliza un matrazote enorme, como de medio litro. Le pongo ácido sulfúrico, quemo toda la materia orgánica en una parrilla, emitimos un montón de gases ahí horribles, y entonces después destilo, y después destilo con hidróxido de sodio, y después utilizo para producir nitrógeno y queda atrapada en una solución y titulo. Uy, mañana tardo, ¿no? Imagínense, échate 20 análisis de Kendall para tu turno. Mañana termino, ¿no? Son métodos muy largos, muy robustos en el sentido que son toscos, ¿no? Para preparar y por ende, pues son pocos precisos. Pero bueno, ustedes van a utilizar también determinación de proteína, por ejemplo, con el método de azul de Comasí. Eso lo van a evaluar si en proteasas o en algunas enzimas, sobre todo a nivel celular. Y imagínense si ustedes se ponen a hacer el macro Kendall, pues la célula o la cantidad de muestra que utilicen es muy pequeñita, que puede haber pérdidas considerables y a la hora de evaluar, pues no ven nada porque pues, son poca cantidad. Entonces, muy importante, pues, qué método, qué sensibilidad van a ocupar, ¿no? No es lo mismo macro Kendall que un método, por ejemplo, de azul de Comasí o un método de Lowry, que son para determinación de proteínas. Entonces, muy importante a qué finalidad van a tener y qué sensibilidad quieren tener. Perdón, pero en mi casa pasa el tren, casi. Perdón, pero es que estoy pegadita a la vía y se oye muchísimo. Ok, entonces les decía que depende ustedes de la sensibilidad y del uso o fin para analizar su muestra, ¿no? Los análisis cuantitativos que les decía normalmente son métodos clásicos, que es gravimetría y volumetría, y eso es para el primer curso de analítica, y a lo mejor algunos de ustedes que son técnicos de un CEBETIS, de un CONALEP o de alguna preparatoria que pudieran haber llevado, seguramente hicieron titulaciones en una bureta y agitaron y vieron cambio de un indicador, si es ácido, base o una reacción de redox, etcétera, ¿no? Utilizan volúmenes, por eso se llaman volumetría. Y en el caso de gravimetría, normalmente tienen ustedes que formar un precipitado. Ese precipitado queda en un filtro y se pone a sequedad y lo pesan. Por eso se llama gravimétrico, porque requieren pesarlo, ¿no? Acuérdense que el peso va muy de la mano con la fuerza de gravedad. Esos son los métodos que se ven en el primer curso de analítica, y en el segundo nosotros vemos algunos de los métodos instrumentales que pueden ser espectroscópicos, absorción molecular, emisión atómica o de separación, por ejemplo, en el caso de cromatografía. Algunos métodos también de separación que ustedes van a ver es electroforesis, por ejemplo,
pero el principio de separación es muy diferente a los cromatográficos. Entonces, básicamente, esos son los métodos que utilizamos. En el caso de métodos por espectroscopía óptica, es muy importante que tengamos una fuente de luz, lo que les decía, ¿no? Y tiene que ver el espectro ¿cómo se llama? El espectro electromagnético. El espectro electromagnético dependemos mucho de la fuente, ¿no? Pero generalmente es luz, es una fuente de luz. Y esa fuente de luz, yo les había dicho en la mañana que las fuentes de luz tienen la capacidad o la propiedad dual, ¿no? ¿Qué quiere decir dual? Que pueden ser partículas o son ondas, ¿no? Que yo les mencionaba un poquito. Entonces, los componentes básicos de un instrumento analítico, sobre todo de espectroscopía, puede ser que tenga una fuente de energía, y es importante mencionar que son lámparas, son fuentes, son focos, ¿sí? Pero son focos muy particulares. No crean que el foco que tengo en mi casa ahorita y lo pongo, aunque bueno, tiene cierta emisión y cierta energía y tiene ciertos fines. Para la parte analítica sí requerimos unas lámparas con cierta energía, que generalmente tienen una atmósfera, a lo mejor un electrodo o un cátodo, en donde llegan a ciertas temperaturas y hay una emisión de longitud de onda o del espectro electromagnético que pasa a través de una muestra, y la muestra bien puede absorber, puede transferir esa energía o puede, por ejemplo, desviar, rebotar, ¿no? Etcétera. Necesitamos un selector de longitud de onda, más adelante vamos a ir viendo, porque no es lo mismo una técnica de infrarrojo que una técnica de UV, de una técnica visible, si no tenemos intervalos, ¿no? Entonces, van a ver en el espectro electromagnético que tenemos espectros de onda o de fotón o de energía que van desde las radiaciones de ese radio del sonido, a pequeñas longitudes de onda, como pueden ser los rayos gamma. Entonces, acuérdense, es importante, los que viven por ahí por Costco, Huatusco y demás, si se les atraviesa una montaña, ya no llegó la señal del celular y se interrumpe, ¿no? La llamada. Y por el sonido, básicamente. Por eso ponen las antenotas en las montañas, para que por lo menos llegue algo de señal. Y en el caso de las radiaciones gamma, lo hizo el creador de Hull, ¿no? Ustedes que les gustan los cómics y eso, yo creo que Stan Lee no reprobó física en secundaria y tomó lo mejor de la física, y una de ellas es la radiación gamma. Obviamente, si a mí me cae la radiación gamma, o si pasa por mi vida o por mi cuerpo, pues me muero, ¿no? Porque tiene una energía tal que provoca, pues, daños irreversibles. Bueno, de manera imaginaria, esos daños llegó al ADN de Hulk y se pone verde, ¿no? Yo también pongo verde cuando me hacen enojar, pero no a esas magnitudes, ni me ha caído la radiación gamma, ¿no? Entonces es importante mencionar. Debe de haber un espacio que esté mi muestra, y vamos a ver que hay muchas celdas o muchas, no son frascos, sino cubetas, de hecho les llaman, o espacios donde encuentran ustedes su muestra, y no interfiera con la atmósfera ni con componentes que estén dentro de la composición del equipo. Y vamos a tener un detector de la radiación. ¿Qué quiere decir el detector? Es decir, lo que les decía, yo detector, bueno, yo no soy detector, pero la idea de un detector es que va a ver qué tanta energía absorbió mi muestra, o dejó pasar, o reflejó, ¿sí? Porque tenemos una fuente que tiene cierta energía y al detector solamente le llega, ¿verdad? X, ¿no? Y la demás, ¿dónde quedó? Pues posiblemente en absorbancia, posiblemente en transmitancia o índice de refracción. Y por último, generalmente es un hardware electrónico, una computadora, una impresora, donde van a captar esas variaciones de respuesta y van a
poder decirnos, pues sabes qué, lo que tienes ahí es un alcohol o tienes un sodio o tienes a lo mejor un grupo cromóforo, una cafeína, un ácido acetil salicílico, a lo mejor tienes almidón, a lo mejor tienes un polímero y te voy a poder identificar y algunas veces cuantificar tu analito, ¿no? Entonces es lo bonito de la parte instrumental, que conozcamos pues las ventajas y qué opciones tenemos de uso para identificar y cuantificar. Bueno, existen otros componentes, como les decía, celdas, ventanas, lentes, ópticos, cóncavo, convexo, y no estoy cantando la canción de Roberto Carlos. Existen muchísimos componentes electrónicos, ópticos, que nos ayudan a lo mejor definir una longitud de onda, ¿sí? De hecho, vamos a ver que existen como, le llaman, hoy, ¿cómo le llaman? Como ventanitas, ¿verdad? Se me olvidó el nombre, pero ahorita que veamos el dibujo, nos permiten solamente la entrada de un solo haz de luz y que pueda de alguna manera definir qué tanto va a absorber o dejar pasar mi muestra. Y obviamente dependiendo de la longitud de onda que vamos a ver el espectro electromagnético, ¿ok? Y bueno, aquí podemos ver los tipos de materiales ópticos que les decía y por ejemplo, aquí podemos ver que existen algunos materiales que pueden absorber o que pueden ser utilizados para algunos métodos ópticos. Por ejemplo, las técnicas que vamos a ver en este curso es UV, visible e infrarrojo, porque son primas hermanas, es decir, están cerca de longitudes de onda. Entonces, por ejemplo, aquí un fluoruro de litio, que es un componente inorgánico, ¿están de acuerdo? Inorgánico iónico, yo lo puedo utilizar en infrarrojo y también lo puedo utilizar en UV visible y no hay interferencia, ¿sí? Pero en cambio, por ejemplo, no sé, algunos vidrios, ¿no? Acuérdense que el vidrio no es más que sílica fundida o borosilicatos, etcétera. Estamos hablando de un compuesto que posiblemente tenga cierta acción del infrarrojo en cuanto a que sea un enlace covalente y entonces hay interferencia. Y no es correcto usar ese tipo de celdas o de materiales ópticos que van a pasar. Uno de los métodos, de los componentes que se utiliza es de cloruro de sodio. Pero el cloruro de sodio, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo voy a hacer una celda de cloruro de sodio? Van a ver ustedes que hay métodos de infrarrojo muy antiguos, pero que todavía existen empresas que lo manejan, es utilizar bromuros o cloruro de sodio. Están de acuerdo que es un sólido, entonces lo que hacen es pulverizarlo junto con una muestra y hay una prensa que hacen una pastillita. Como el cloruro de sodio es un enlace iónico, forma como una especie de cristal. Se hagan de cuenta que en el cristal está inmersa mi muestra y ese cristalito lo tengo que poner en el haz de luz para evaluar pues la presencia de ciertos grupos funcionales o de ciertos efectos de algunos compuestos. Como el cloruro de sodio no es un enlace covalente, el infrarrojo ni lo pela. Solamente ocasiona vibraciones en compuestos covalentes. Entonces, pues ahora sí que pasa. Si tuviéramos nada más el cloruro de sodio en la capsulita, obviamente el infrarrojo no va a mostrar ninguna respuesta. Pero si en esa capsulita o en esa como tabletita de cloruro o bromuro de sodio aparece muestra, entonces esa muestra, el infrarrojo va a generar vibraciones que me van a dar una respuesta y yo voy a poder identificar algunos grupos funcionales. Entonces, si se dan cuenta, los materiales ópticos o las celdas donde van a estar las muestras pueden ser muy diversas. Por ejemplo, en el caso de UV visible se utiliza cuarzo, muchísimo cuarzo, porque es un material bastante que no tiene interferencia para absorber la luz ultravioleta. Pero yo les digo, unas celdas de cuarzo cuestan alrededor el par alrededor de 10,000 pesos.
En cambio, una de vidrio lo pueden encontrar el par en 3,000 pesos. Entonces, la diferencia sí es costo. Obviamente son más, pues más sensibles, las de cuarzo, ¿verdad? Pero obviamente no hay que rayarlas, si se rompen, pues no se estrellen, porque si no, los maestros, sus directores de tesis los van a ahorcar del asta bandera si rompen unas celdas de cuarzo, ¿no? Y las de vidrio, de hecho hay de plástico, ahí no aparece, pero hay también de plástico, y obviamente el plástico no podemos ocuparlo en todas las, modalidades ópticas, porque el plástico como tal es un polímero que tiene muchísimos enlaces covalentes y en el infrarrojo pues voy a ver un montón de bandas que sepa Dios que sea y posiblemente sea mi polímero plástico. En el caso de UV visible sí lo podemos usar, pero de hecho ustedes lo ocupan mucho en los clínicos porque son celdas desechables. Tienen que tener que no generen hendiduras, que no absorban a lo mejor muestra, ¿no? Porque luego se colorea y no es correcto usar por muchas repeticiones esa misma celda. Si ustedes ven que con un lavado básico o enjuague se elimina ese residual colorido, pues lo pueden volver a usar, pero si no, lo ideal es que desechen esas celdas, ¿no? Y un costo más o menos de plástico, la otra vez hicimos cuenta y son como 50 pesos el par. En cambio, la de cuarzo, pues 10,000. Sí se ve la diferencia en cuanto a costos, ¿no? Y luego ustedes dicen, bueno, maestra, ¿y por qué no usamos el equipo? ¿O por qué no tocamos? A mí me gusta que lo usen, pues si para eso es, para usarlos. Pero luego muchos de ustedes tienen como manos muy especiales, ¿verdad? Y luego andan rompiendo sobre todo las celdas o andan regando líquidos del interior de los equipos, entonces sí hay que estar checando y ya cuando ustedes se ganen la confianza de sus maestros, seguramente se los van a dejar y ustedes se vuelven expertos en el uso de esos materiales. Bueno, de las fuentes espectroscópicas, generalmente se ocupan lámparas, les decía, y pueden ser fuentes continuas, como lo vemos en la figura A, es decir, que emiten de manera continua, ¿verdad? Aquí vemos una energía, ¿verdad? Específica y que va aumentando con respecto a la longitud de onda, que más adelante vamos a ver, pero es continuo, ¿sí? O puede ser lineales, por ejemplo, que alto y baja, ¿no? Bajan y suben, bajan y suben. Puede haber alternativas como fuentes lineales, que más adelante vamos a ver cuáles pueden ser fuentes continuas o fuentes lineales, o pueden, de hecho, utilizar algunas fuentes que en ciertos intervalos o rangos, no es correcto usar la palabra rango porque proviene del inglés range, el intervalo, que pudieran ocuparlo, mientras que sea continuo. Y bueno, lo que vamos a ver en cuanto a la espectroscopía, yo les he encargado 2 tareas básicamente. No sé si ya hicieron la primera, si no, obviamente tienen límite para esta semana. Pero, a ver, invítame, ¿vieron el espectro electromagnético? Una imagen, un dibujo, o se pusieron ustedes a dibujar, recortar, lo que sea. ¿Quién toca? Hola. Hola. ¿Ya no hay nadie? Maestra, de hecho quería pedirle que si podría, por favor, explicar bien las tareas, perdón. Yo más o menos vi unas imágenes, pero pues no indagué mucho el tema, solo vi como algunas imágenes y dije, esto es más o menos lo que tengo que hacer, pero de ahí ya no, dije, no tengo todavía días. Yo les decía, uy, espérame, es que con eso de que me tengo que salir para minimizar, aquí está.
Este es el espectro electromagnético. Lo van a encontrar de distintas formas, distintos colores, distintas presentaciones, a lo mejor de derecha a izquierda, izquierda a derecha, pero básicamente todo el espectro. ¿Sí se logra ver la presentación, chicos? Sí. Sí, profe. Ah, perfecto. Bueno, entonces, el espectro electromagnético es una fuente de energía, una lámpara, un foco, puede emitir energía o fotones, o puede, partículas, perdón, o puede emitir como si fueran ondas, ¿ok? Vamos a ver las características de las ondas. Ese es el espectro electromagnético. Y van a encontrar distintas figuras, pero básicamente resume que tenemos las ondas de radio. Esas se caracterizan por tener longitudes de onda largas y baja frecuencia. No sé si se acuerdan ustedes que ustedes vieron en óptica, sí vieron física, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces ustedes vieron parte de los componentes ópticos y vieron ustedes que una lambda, pues está horrible mi lambda, pero es la distancia que existe entre cresta y valle y valle. ¿Están de acuerdo? Pero también vieron ustedes lo que es la frecuencia. La frecuencia es cuántas ondas, ay, qué horror de ondas, pero cuántas ondas pasa a lo mejor por unidad de tiempo, no sé, un minuto, un segundo, ¿no? Entonces, cuando tenemos longitudes de onda muy grandotas, ¿no? Muy, muy grandotas, por ejemplo, de 10 a la 10, estamos hablando de metros, ¿no? O sea, aquí son micrómetros, imaginen, 10 a la 10, 10 a la 10, ¿sí? 10 a la 6 es 1.000.000, 10 a la es más de 1.000.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la longitud de onda son longitudes muy grandotas, que a lo mejor ¿cómo le llaman? La cresta de esta onda de radio está aquí y en menos de 1 kilómetro tenemos la otra. ¿Me explico? Son longitudes de onda muy larga. Que si yo pongo un analito o me pongo yo y me pasa una onda de radio, no me pasa nada porque su energía es pobre, ¿sí? Por su poca frecuencia, la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda, pero es directamente proporcional a la energía. Es decir, longitudes de onda grande van a tener frecuencias bajas, pero baja energía, ¿ok? Frecuencias bajas, son muy pocas ondas por unidad de tiempo y por lo tanto la energía pues es muy pequeña, ¿ok? Entonces, las radiaciones de radio tiene por lo tanto 10 a la 10, por ejemplo, micrómetros de longitud de onda, pero tiene 10 a la 5 de frecuencia y obviamente tiene energía pues muy débil. No pasa nada, de hecho, no pasa nada donde hay radio, sonido, las 5G que dicen y demás, no pasa nada por tiempos no muy prolongados, ¿verdad? Porque ya sabemos que a veces sí puede ser. Bueno, después de las radiaciones de radio, válgase las ondas de radio, podemos tener los microondas. Entonces ya vemos aquí que las longitudes de onda son más estrechas y sí es cierto, tenemos por lo tanto un poquito más de energía, ¿no? Y eso lo vemos en el fundamento de nuestro microondas, que lo ponemos, y si ponemos, por ejemplo, una papa, si han tenido ustedes curiosidad, pongan una papa, le ponen ustedes potencia y van a ver que se calienta de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes pueden agarrar la papa y no se queman, pero si la abren, sí, está pero hirviendo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues esa fuente de energía pasó a través del alimento y con cierta energía mucho mayor a las radiaciones de radio, ¿no? Y tenemos la siguiente, que es la radiación infrarroja. ¿Ok? La radiación infrarroja tenemos, por ejemplo, de 0.8 micrómetros a 10 a la 2 ¿cómo le llaman? De longitud de onda, pero si se dan cuenta ya tenemos un poquito más de frecuencia y por ende de energía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues que van a provocar en las moléculas ciertas
no rompimientos o algo, pero ciertos cambios que al absorber la energía, ¿sí? Van a generar ciertos cambios, que vamos a ver qué tipo de cambios van a generar ese cambio, que cuando ya no emiten esa energía, pues la libera, ¿no? Sí, la libera. ¿Ok? Es como, yo siempre les digo la analogía, ahí está Chayanne, yo me pongo a vibrar con su energía, pero cuando ya se va, liberó esa energía, ¿no? Que acumuló Chayanne. Bueno, el infrarrojo y muchas radiaciones es eso, esa energía no deja de ser una energía que pasa a través de una sustancia o una molécula o de la materia y esta puede absorber o deja pasar o rebotar o lo que quiera. Hay cambios que provocan en esa materia y generan, que son características de cada especie. Y luego viene la parte de visible, que les decía que cuando hablamos de visible significa lo que vemos, por eso se le llama visible. Entonces lo que vemos es, en la luz visible, pues vemos los colores, rojo, verde, amarillo, morado, violeta, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante decirles que entre más colores veamos, ¿verdad? Estamos más en el espectro visible, ¿no? Y también generamos, pues, ciertas características con un grupo en particular. Luego viene el ultravioleta, ¿no? Que también viene, por ejemplo, de la radiación solar y genera, pues, ciertas excitaciones en grupos particulares que al absorber la energía hacen brincos electrónicos y después de ya no darle esa energía, libera y es lo que emite. De hecho, los colores así son. Vamos a suponer que ustedes tienen ahorita una camisa roja, pero de esa roja preciosa, ¿no? Y dicen, ay, qué bonita camisa roja. Y si somos muy estrictos, realmente esa camisa o esa blusa no es roja, es de todos los colores excepto rojo. Es decir, absorbe del espectro visible todos los colores y el que refleja es el rojo. ¿Okay? Y así los colores de alguna manera. Si se dan cuenta, el ultravioleta y el infrarrojo son parte de la radiación solar. Pero, pues obviamente la radiación solar depende de muchas circunstancias, si está nublado, si no está nublado, si hay un hoyo de ozono, si no hay un hoyo de ozono. Entonces, nosotros de manera instrumental necesitamos una fuente que nos emita de manera continua esa radiación, ¿no? No podemos ir al rayo del sol, pero sí comprar un equipo, un instrumento que tenga una lamparita que emita esas características de radiación. Y lo vemos ver ultravioleta, se llama ultravioleta, ultra, significa arriba del violeta, porque estamos hablando ya de colores púrpuras, morados, e infrarrojo significa debajo del rojo, ¿sí? Va de amarillo, rojo, etcétera, 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 y ya. En el caso del visible son los colores, ¿no? Diversos, insisto, van del morado, verde, azul, etcétera, 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 y normalmente es importante mencionar que ustedes pueden utilizar ese tipo de radiación para evaluar ciertos compuestos, ¿ok? Después existe rayos X, que son los que conocemos cuando nos hacen una radiografía, pero si fueran analítica, también se ocupan los rayos X para evaluar estructuralmente las moléculas. Yo he visto que lo ocupan mucho, por ejemplo, para materiales. Los orgánicos sintetizan algunos cristales o algunos materiales que pueden absorber o retener ciertas impurezas o ciertas sustancias y caprichosamente tienen una estructura cristalina, a lo mejor hexagonal y de esas cosas. Entonces por rayos X ellos pueden saber qué estructura tiene, si es hexagonal, octagonal o si está, ¿cómo le llaman esos? Acomplejada, etcétera, ¿no? También lo utilizan, yo he visto mucho cuando purificamos enzimas o proteínas. Ya ven que las proteínas tienen estructuras cuaternarias, ¿no? Que son un manojo ahí de enlaces muy bonitos. Y entonces, yo por rayos X puedo de alguna manera evaluar por densidades moleculares cómo tiene su estructura.
Esa es muy bonita, es una tecnología que ya tiene algunos años, pero que se está utilizando mucho para ya tratar de evitar la... Acuérdense que la química tiene mucho la imaginación, un átomo no lo hemos podido ver, pero hay de alguna manera respuestas con algunos instrumentos que nos permitan por lo menos ver que está presente, ¿no? Luego vienen los rayos gamma que les decía de Hulk. Estas tienen, por ejemplo, son longitudes de onda muy cerraditas. Estamos hablando de 10 a la menos 4, imagínense. Ay, ya estoy. ¿Quién sabe qué hice? Si se dan cuenta, son pequeñas ondas muy pegaditas, ¿no? Y resulta que entre más pegaditas sean, pues son más frecuentes, es decir, pasan más en la unidad de tiempo y por ende tienen muchísimo más energía. Por eso Hulk, pues cuando le cayeron los rayos gamma, pues se convirtió en Hulk porque hasta modificó el ADN, ¿no? Bueno, Stan Lee tuvo cierta verdad en su creación de ese monstruo verde precioso, pero realmente si fuera realidad, pues no, lo matan, ¿no? De hecho, los rayos gamma se están ocupando mucho ahorita para esterilizar alimentos y cosméticos y fármacos. En el Instituto Nacional de Radiología, creo que está en Cuernavaca, pertenece a la UNAM, ahí están haciendo investigaciones y si algún productor de algún fármaco, cosmético o alimento requiere hacer esterilización, pueden utilizar esas radiaciones gamma controladas, ¿no? Y bueno, los rayos cósmicos también, obviamente tienen ciertas características que pudieran manejar. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan su espectro. Hay dos tareas. Una es este espectro, donde ustedes ubican sus radiaciones y quiero que ubiquen en cuál es los tres, ¿cómo le llaman? Las tres zonas que vamos a trabajar, que es el infrarrojo, el visible y el ultravioleta. Y por ende, también tenemos que, también les pedí que hicieran lo de las ondas, ¿no? Las características de las ondas, que bueno, ya algunas ya se las di, longitud de onda, ¿verdad? Pero también hay frecuencia, hay nodos, hay algunas cosas. Bueno, ¿por qué es esto? Acuérdense que tiene que ver un poco la luz, la velocidad de la luz, y sabemos perfectamente, según la relación, que que a mayor, aquí, ¿no? A mayor, ¿cómo le llaman? Longitud de onda, ¿verdad? Menos frecuencia y menos energía y viceversa. A menor longitud de onda, muchísimo más energía y muchísima más frecuencia. ¿Qué quiere decir? Pues hay que temerle a esas fuentes de energía que sus longitudes de onda sean cortitas, porque pasan a través de la materia y tenemos dos fenómenos que ocurren. El primero es el método de absorción con B, y el método de transmisión. ¿Qué quiere decir? Pues que mi moleculita aquí está bien contenta, a lo mejor, ¿no? Aquí con, llega la energía y la absorbe. ¿Sí? Dependiendo de las características, puede absorber la energía y generar ciertos cambios muy, muy pequeños. O bien, como no tiene afinidad por esa fuente de energía, entonces lo deja pasar. Entonces tenemos dos fenómenos, el fenómeno de absorción y el fenómeno de transmisión. ¿Sí saben ustedes la diferencia entre absorción y adsorción? Y si alguien me contesta la D, lo lincho, ¿eh? Hola. ¿Ya los dormí o qué? No, pero pues bueno. No. Diferente entre absorción y adsorción. ¿O es lo mismo? ¿Será sinónimo?
No, No son sinónimos. Muy bien. ¿Qué diferencia habrá? Absorción y adsorción. Bueno, creo que es de que la absorción tiene que ver con, ahora sí que con absorber, mientras que la adsorción con adhesión, de adherir. Ok. ¿Alguien? ¿Quién habló ahorita, perdón? Janet. Janet. Muy bien, Janet. A ver, alguien que aporte más la idea. Es muy correcto lo que dice Janet, pero a ver, alguien más que pueda aportar. ¿No? Ayúdenme para que no nos dormamos, que puro bla bla de la maestra. ¿Quieren monólogo? Como Adal Ramones o Omar Chaparro. ¿Quieren monólogo? Habla la maestra nada más. no sé si se refiere a que, por ejemplo, la absorción es cuando ponemos un papel y está el agua, entonces el papel absorbe el agua y la adsorción es como, pues así como dijo mi compañera, pero literal como el ejemplo de que si ponemos, no sé, el papel y la sal, o sea, la sal se adhiere al papel, ¿no? No sé si algo tenga que ver con eso, o sea, para mí Pero ayúdenme, hagan de cuenta que está en una entrevista. ¿Y ustedes creen que con esa respuesta es suficiente? ¿Que absorbe y se adhiere? ¿Eso sería suficiente? A ver, platíqueme. Alguien, ayúdenos. No, pues sería especificando el estado gaseoso del, o sea, el estado, si es líquido, así. Bueno, ¿están de acuerdo que absorción es un fenómeno que ocurre al interior de la molécula, del papel, no sé, del material? ¿Sí? Es un fenómeno que ocurre al interior. Es decir, hay poros, hay membranas, que penetra esa energía al interior de la molécula. ¿Sí me explico? Al interior de la muestra. ¿Sí? Y adsorción se refiere a un fenómeno superficial. Se adhiere. ¿Sí? Voy a dar analogía. Cuando hablamos de fenómenos de adsorción con D, es como cuando mamá les dice, limpia esa pantalla, ¿no? Ay, esa pantalla. Y entonces ustedes van y está adherido el polvo. Entonces están ustedes ahí limpiando su pantalla. ¿Ok? Entonces sería como uno, uno es como de absorción y el otro no lo absorbe, sino que como que se pega así más o menos. Se adhiere superficialmente. A esa adherencia puede ser una fuerza electrostática o puede ser un enlace, pues obviamente débil, ¿están de acuerdo? Porque adhiere nada más. En cambio, para absorber, penetra. Es como el Bob Esponja, ¿no? El Bob Esponja absorbe agua. En sus poritos entra en el agua. Bueno, la energía, eso es lo que va a ocasionar. Va a penetrar en mi muestra y va a haber moléculas que absorban esa energía a nivel atómico, a nivel molecular, ¿no? Y cuando hablamos adherencia se refiere a fenómenos superficiales. A lo mejor, no sé, el polvo que les decía, o a lo mejor el maquillaje, ¿no? ¿Están de acuerdo que el polvo translúcido se adhiere a la piel? Pero existen otros maquillajes que se absorben la piel, ¿no? Penetran en los poros, que luego nos anda sacando ahí los barros, pero bueno, se absorben la piel. Crema hidratante o el protector solar. Ándale, esa se adhiere, es una protección superficial, ¿no? Bueno, en el caso pero de los... la crema hidratante, la crema pues sí la se absorbe. absorbes, muy bien, Y muy pues bien. Sí, el toda la razón. protector solar que solo es como superficial. Superficial, así es, así es. La diferencia entre absorción y adsorción, con D, ¿ok? Eso es muy importante porque también con la energía eso ocasiona, ¿ok? Entonces, no sé si haya resuelto la duda de la tarea.
Son dos tareas, una es las ondas y sus características o sus propiedades, y otra es el espectro electromagnético que va desde la radiación del radio hasta los rayos cósmicos, ¿no? Y obviamente pongan ahí sus longitudes de onda y sus frecuencias, porque pues de hecho es pregunta de examen. Por eso es importante que pues ubiquen esas longitudes de onda. ¿Ok? Y ya me vi que ya me pasé las 2 minutitos de clase. Creo que tienen clase con alguien más, si no es que no. No sé si tengan alguna duda, chicos. Una pregunta, ¿la tarea la quiere en digital o a mano? Me lo suben, pueden hacerlo a mano. Yo creo que ya le había respondido a esa pregunta, pero de manera general, ya que están todos, me pasa, a lo mejor ustedes son muy buenos o es práctico, a lo mejor están relajados y quieren pintar o quieren dibujar y lo hacen. Sáquenle una buena foto, por favor. No quiero así como la iluminación, ¿no? Pero clara la foto y la suben en Eminus, ¿ok? O puede ser que lo hagan, lo descarguen de un sitio y que lo editen y ustedes colocan la información que estoy solicitando. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿sí? En el caso de una imagen, bueno, lo suben como imagen, pero de preferencia ojalá pudiera ser de PDF. ¿Por qué, chicos? Porque luego yo, como es evidencia que a veces me solicitan, el PDF lo puedo comprimir o lo puedo extender como más fácil que una imagen, porque luego la imagen tiene muchos, pues ocupa mucha memoria y luego me provoca ahí algunos conflictos. En cambio, un PDF no. Tengo opción de alguna manera de bajar la cantidad de megabytes de memoria sin perder tanto la claridad del archivo. Pero si lo utilizan, si usan una de imagen, no hay ningún problema, súbanlo como imagen, pero sí chequen ustedes las fechas de entrega, porque las fechas de entrega creo que algunas ya se cierran este viernes, ¿no? Entonces, para que, lo que les voy a decir algo bien, yo les estoy dando una semana, de hecho esas tareas ya las abrí desde el primer día que tuvimos clase, que fue el día lunes, en la tarde creo que fue cuando lo abrí. Les dejo una semana más o menos y se cierran. Y luego vienen, maestra, es que, fíjese que yo iba a subir y que mi internet y que el Easy, ahorita que hubo tanto desperfecto, no pude subir. No se los voy a abrir, chicos, con la pena. Yo sé que algunos conflictos de manera personal o a lo mejor el internet, a lo mejor lo que ustedes quieran, pero tienen por eso esa semana completa de subir la tarea. Entonces, al final del curso, y solamente por ayudarles, ¿verdad? Algunas tareas o algunas actividades podría yo abrirlas. Obviamente, si a mí, por alguna situación, ya tengo la tarea y no pude subir, ¿verdad? A lo mejor ese día que les doy 2 horas, ¿saben qué? Tienen 2 horas para subir todas las tareas pendientes. Entonces, como yo ya evalué y tú ya entregaste a destiempo, automáticamente tienes menor valor de esa tarea, ¿sí? Y normalmente, cuando lo entregan bien a la primera, tienen 10. Cuando lo entregan ya al final, pues lo máximo que pueden obtener es 8. Entonces, más bien háganlo en tiempo y forma. Y no hago excepciones. ¿Por qué les digo? Porque yo voy evaluando y los voy retroalimentando y entonces voy generando una base de datos. De hecho, cuando no entregan, el 0 que les pongo, porque no entregaron, les pongo 0, lo pongo en amarillo. Para que al final yo sé que a lo mejor Marisol no me entregó la tarea 5 y está ahí ese amarillo, pues ya le pueda yo modificar la calificación. Pero les pega el 0 como no tienen idea. El 0 les pega, porque hagan de cuenta, son 20 tareas y tienen 5 ceros, pues ya no son 20, ya es 15. Entonces sí les pega muchísimo esos ceros. Entonces eviten, ni para que se molesten, o sea, a veces de manera
personal me mandan, maestras que no pude, que se ve el internet, que no sé qué y no sé cuándo. Por eso planifiquen sus tareas y desde el principio de la semana pues vayan subiendo y obviamente vayan haciendo sus notas. Esto que les estoy mencionando, a lo mejor algunos de ustedes ya bajó las diapositivas porque ya están en línea, ya va anotando algunas cosas que les estoy diciendo y van fabricando sus propias notas para que estudien y cuando se haga el examen, pues, pues mira, esto dijo la maestra, ¿no? Porque muchas veces en las diapositivas no está escrito lo que a veces les pregunto. Ya ven que los maestros somos, siempre dicen los memes, ¿no? Maestro de orgánica me pide, me da el ejemplo del benceno, pero cuando pone el examen me da el benceno con 50,000 ramificaciones y de longitudes ondas, ¿no? Igualito, igualito aquí, ¿no es cierto? Pero en ese aspecto, pues traten de fabricar ustedes, de elaborar sus propias notas para que vayan ustedes. Es muy difícil, chicos, si yo lo veo, estudiar de manera virtual. Se los digo porque yo les decía que estoy estudiando un doctorado y a mí me cuesta mucho trabajo, estoy en ambos papeles, como maestra y como alumna. Y como alumna, a veces nos cuesta trabajo darle seguimiento a ciertos temas. Entonces, háganlo, no pierdan pues esa costumbre o ese hábito, mejor más que costumbre, hábito de generar sus propias notas. Y ya cuando regresemos, que de verdad créanmelo, van a ver ustedes lo bonito que es. La maestra alguna vez me mencionó una mafufada del infrarrojo y ahí tengo la nota. En cambio, si no van a llevar nada a la hora del examen, no van a saber ni para dónde correr. Y luego con las diapositivas, pues a veces está limitada la información. Entonces les encargo mucho. No pierdan el hábito de tomar notas, ¿sale? Y van a ver ustedes que vamos a hacer ejercicios, híjole, mano, y si no toman notas, ¿qué dijo la maestra? Que si es gorda, que si es flaca la banda, que si es alta, que si es profunda, que el momento dipolar, y son cosas que tienen que saber, ¿ok? Por eso digo que no los quiero espantar, pero vamos a ver algunos conceptos de química básica y de química orgánica, como momento dipolar, por ejemplo, una sustancia polar, cuando decimos que es polar, los tipos de enlace, covalente, etc. Entonces, si de inicio yo les doy una molécula y no saben si es polar, si es covalente, si es iónico, híjole, pues ya estamos mal, ¿no? Entonces sí tenemos que ver, de hecho son preguntas muy sencillas, yo les pongo moléculas muy simples como moléculas muy complejas y la pregunta que les voy a decir, ¿lo veo en infrarrojo o no lo veo? Hasta en el examen, así, ¿esto lo voy a ver en infrarrojo o no lo voy a ver en infrarrojo? ¿Sale? Entonces, nos vemos, mañana nos toca, ¿verdad? A las 7 de la madrugada. Sí. Maestra, una pregunta. Ay. Hay una tarea que dice que es un cuadro sináptico del contenido de la experiencia educativa. Así es. Pero en ese cuadro, ¿solo quiere lo de los saberes o todo lo que tiene el programa? O sea, lo que vamos a ver en el curso. Esa nota es para ti. ¿Qué quieres saber que vas a llevar? ¿Todo? ¿O los temas principales? ¿O un resumen de los? Eso por eso los pongo a ustedes. Ese es para que ustedes repitan escribiendo qué temas vamos a ver. No sé si me explico. ¿Sí? Ajá, pero entonces solo en el cuadro escribimos los temas que vamos a ver, ¿no? Sí, el contenido. Ajá. No las cuestiones axiológico, kinestésico y esas mafufadas, no. Nomás los contenidos. Y a lo mejor le puedes poner un dibujo, un recorte, algo que para ti sea visual y que digas, ay, sí, ya me acuerdo que vi alguna vez tal tema con la maestra de Marisol. Pero esa es nota para ti. Acuérdense que muchas de esas notas son la manera en que ustedes van a estudiar.
repetir información o dibujar o poner cierta información en un cuadro sinóptico, una síntesis y demás, es para que ustedes estudien. No crean que es porque yo quiera calificar, por mí no les dejo tarea y no tengo tanto trabajo, pero no es el chiste es que ustedes vayan construyendo su conocimiento y el repetirlo, hacer infogramas, mapas, líneas de tiempo, etcétera, es para eso, que lean y traten de resumirlo. Sí, Profesora, maestra, gracias. Oigo, yo solamente subí el puro cuadro, no subí ninguna imagen, ¿no importa? no importa, hija, pero yo digo lo más bonito para que ustedes lo tengan, porque es tu tarea, insisto, ¿no? Y obviamente yo avalo que sí les di el contenido y que no hay duda del contenido, no hay duda del criterio de evaluación, etcétera. ¿Ok? No sé si tengan alguna otra duda, porque ya me pasé mucho y me da mucha pena. No sé si tengan clase. Maestra, cuando se refiere en la tarea que tenemos que hacer el diagrama, ¿es el diagrama de los componentes y a un lado o abajo ponemos el gráfico para que tengamos en cuenta qué es el componente? ¿De qué componente me hablas? ¿Del equipo? De los de ondas. No, de la tarea 1 que dice que es un diagrama. Estoy compartiendo pantalla, sí, ¿verdad? Sí, sería Sí. como eso, ¿no? Pero hacerlo en Pero el ahí diagrama y le aparte falta la mucho, foto. ¿no? ¿Sí estás de acuerdo que le falta mucho? Ok, ujú. Le falta nodo, le falta cresta, le falta valle, le falta frecuencia, le falta ciclo, que son algunas de las características de las ondas. ¿Estás de acuerdo? Ok, sí. Ok. Eso es lo que tienes, ya si quieres hacer a mano o si jalas una imagen de la computadora y vas editando y la vas colocando, lo que tú quieras, pero sí es importante que las pongas todo, ¿no? Y a lo mejor un concepto muy básico para que estudies, porque esa es pregunta de examen. Ok, perfecto. ¿Por qué no lo vemos tan detalladamente? Porque son temas que ustedes ya vieron en otras experiencias educativas. Y si no, créanme, de por sí este curso, este tema en particular, infrarrojo, es muy, muy extenso. Y si yo me detengo a explicar física básica, algunos términos de química y demás, pues ya nos retrasamos muchísimo. Es importante, algunos temas sí los voy a retomar, sí los vamos a ver, sí vamos a ver conceptos, etcétera. Y de hecho, antes del examen les pido un glosario, pues para que tengan esos conceptos a la mano, ¿no? No es una guía, pero les puede servir como guía. Va a preguntar qué es absorción, ¿sí me explico? Y entonces ustedes, pues si no tienen las palabras adecuadas, pues las buscan y ponen el concepto y van a saber qué voy a preguntar en el examen. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, espero que estemos todos del grupo y que no se hayan inscrito por algo fuera de tiempo otro. Si es así, y si ustedes saben algún caso, me lo hacen saber. Yo tengo por ahí un caso de IBIO que se inscribió a última hora y pues bueno, hay que irlos incorporando y acuérdense que esa semana todavía tenemos problemas de inscripción, la famosa ventanilla, que ahora no es ventanilla, sino es virtual, pero todavía vamos a dar chance esta semana, por eso yo dejé abierta la tarea, creo que una de ellas hasta el sábado, por si alguno anda perdido en el espacio y pueda de una manera incorporarse. Pero si alguien sabe, alguien particular me lo hace saber, chaparritos, ¿sale? Sí, claro, profe. Okis. Entonces, nos vemos mañana a las 7 de la madrugada. Ok, profe. No los quiero en la cama. ¿Sale? Sí. Bueno. Sí. Bueno, sería uno. Adiós, chiquillos. Hasta luego, profe. Hasta Ay, luego. cuídense. Gracias. Luego. Bye. Ana. Bye.